aparecen construcciones, iglesias, catedrales, castillos, como los que podían ver estos artistas en su propio territorio flamenco. ¿De acuerdo? El ayornamiento, la adecuación de las imágenes del pasado al presente conocido por estos artistas y clientes, ya sabéis, es una constante en el arte de esta época y todavía en el arte del Renacimiento, del Barroco. Acordaros solo con el neoclasicismo de finales del siglo XVIII y la primera mitad del XIX, los artistas, guiados por los conocimientos arqueológicos de la época, van a intentar reconstruir las indumentarias, los peinados, los ambientes arquitectónicos de esas escenas para ellos inspiradas en el mundo griego o en el mundo romano, ¿de acuerdo? Pero antes de eso, a los pintores no se les puede pedir que sepan de diseño arquitectónico del mundo judío del siglo I, así que todo lo representan conforme a la realidad que les es propia. ¿Queda entendido eso también, por favor? ¿Sí? ¿Alguien tiene el micrófono encendido? Espero que hayáis, os decía, entendido eso. Ese micrófono, por favor, no me obliguéis a silenciaros a vosotros, revisadlo, ¿vale? Y fijaros cómo estratégicamente el artista puede colocar elementos como las manzanas que veis aquí sobre la hierba, nos recuerdan las razones por las que Dios tuvo que encarnarse. El pecado original de Adán y Eva, redimido por la encarnación y futura pasión de Cristo, está ahí evocado. Otro artista de la época, también tardío y muerto en el 1523, es decir, con posterioridad a Leonardo da Vinci y a Rafael Sanzio, son a lo mejor dos referentes del Renacimiento pleno que ya podéis conocer en forma anticipada, fue Gerard David. No sabemos exactamente cuándo nació, pero sabemos, os decía, murió ya bien avanzado siglo XVI. Y sabemos, estuvo activo en la ciudad de Brujas ya desde el 1484. Él era oriundo, parece ser, de tierras del norte, más del norte de Flandes, del territorio holandés, igual que parece que Memling venía de Alemania. En cualquier caso, los dos se establecieron en Brujas, ahí desarrollaron su carrera y, como veis, tras la muerte de Memling en el 1494, y por cierto, no os lo comenté antes, pero por la revisión de las cuentas y de los tributos de precisamente Brujas en esa época, se sabe que Memling era una persona muy rica, porque tributaba mucho, que pagaba muchos impuestos y por lo tanto tenemos que asumir que tenía un gran taller con muchos colaboradores. Fue, después de Hugo van der Goes, el más resonante pintor flamenco de la época. Y alcanzó la distinción, os lo decía, de decano del gremio de pintores en Brujas, la ciudad en donde años atrás había estado activo Jan van Eyck, como os he explicado. Tras la muerte de Memling en el 1494, los pintores de Brujas eligieron a Gerard David como su nuevo decano. Decano es el equivalente a rector, es el equivalente a jefe, es el que los representa en las cuestiones municipales. ¿De acuerdo? Así que todo esto nos indica el prestigio también, la consideración de la que gozó Gerard David
ese tiempo y mantuvo ese puesto de decano del gremio de pintores de Brujas hasta a su vez su muerte en el 1523. Para entonces Brujas se había convertido en un destacado centro, no solo comercial, ya lo era antes, sino también de exportación artística. Y el estilo de Girard David, muy bueno desde el punto de vista técnico, manifiesta ese conservadurismo, ese apego a las tradiciones que vienen del pasado, que también habíamos visto en las obras de Hans Memling. Para testimonio de esto, os enseño esta crucifixión pintada alrededor ya del 1500. Pensad que esta obra puede ser posterior a la Piedad del Vaticano de Miguel Ángel o puede ser posterior o contemporánea a la Última Cena de Milán de Leonardo da Vinci. Lo digo como referencias para que entendáis que son todos ellos artistas absolutamente contemporáneos, pero fijaros cómo en ella el artista efectivamente sigue las directrices de la iconografía establecida en las centurias previas. Esto muerto en la cruz, ya clavado con 3 clavos, ya sabéis que eso viene del siglo XIII, normal, la corona de espinas sobre la cabeza, la cara caída sobre el pecho, oscurecida por la muerte, con las referencias simbólicas al Calvario, el monte de la calavera y los huesos. Este es el detalle novedoso. Los perros están desenterrando al haberlos olisqueado. Fijaros, el añadido es un tanto macabro, pero también de naturalismo que hay aquí. Y obviamente el tiempo no pasa en vano. La representación de la calavera escorzada también tiene que ver con todo este siglo de desarrollo de pintura de intención realista que habían vivido los artistas flamencos en esa época. Pero fuera de eso, ya lo notáis, las gentes, los soldados, los judíos que asisten a la crucifixión visten conforme a las modas de Flandes de aquella época, con esos espectaculares gorros o turbantes que ya habíais visto en la obra de Jean Van Eyck, y del lado derecho de Jesús están las buenas personas que se conduelen de su muerte. La primera, María, desvaneciéndose, acordaros del descendimiento de Roger van der Weyden. Juan, el discípulo fiel, amado, la sostiene delicadamente. Junto con Juan está la joven María Magdalena, que en este caso cubierta su cabeza también con un velo. Detrás de ellas, las 2 hermanas de la Virgen María, según la tradición medieval, obviamente eso no está en los evangelios, María de Cleofás y María de Salomé, representando a todas las mujeres buenas de Jerusalén que asistieron a la crucifixión de Cristo. La ciudad de Jerusalén está tratada, ya os lo decía, como una ciudad flamenca de la época, como una ciudad medieval, con su muralla, con sus torres, con sus construcciones elevadas. Eso sí, al templo de Jerusalén se le evoca una construcción de planta centralizada. Girard David, aunque no parece que haya salido de Flandes, se tenía que hacer eco a través de los grabados de elementos arquitectónicos que venían ya de Italia de la época, y este es un tipo de construcción que da prestancia, que da prestigio y que muchas veces se va a utilizar para evocar la gloria del templo de Jerusalén, levantado antaño en tiempos de Salomón y reconstruido ya de manera clásica en tiempos de Herodes el Grande. Obviamente no era así, pero la fantasía artística lo permite. Esta es entonces la obra y el estilo pictórico de Girard David. Y ya veis el camino que va desde la muralla de Jerusalén aquí al Gólgota, ocupado por personas que nos recuerdan precisamente el camino de la cruz que unas horas antes había sufrido en su pasión el propio Cristo.
Otra pintura que plasma bien el estilo de Gerard Davies es este tríptico con el bautismo de Cristo, que ya es obra de comienzos del siglo XVI. No sabemos exactamente la fecha, pero calculamos que se pudo pintar alrededor de 1505-1510. Esto, fijaros, lo hace contemporáneo a las pinturas de Giovanni Bellini, de Giorgione en Venecia. Hablaremos de ellos, grandes representantes del Renacimiento pleno, luminoso y pictórico de la escuela veneciana, y lo hace contemporáneo de los artistas florentinos o de Urbino, Rafael, se menciona. Lo que destaca aquí es el tratamiento del paisaje, de la luz, la transparencia de las aguas. ¿Entendéis por qué Miguel Ángel se refería a estos artistas como pintores de paisajes? De temática que a él no le interesaba. El paisaje es lo más bello en el tratamiento de estas obras. Y el estilo, otra vez, contenido, sentido, pero no tan dramático, no tan expresivo como el de Roger van der Weyden o el de Hugo van der Goes, está también aquí presente. Y cuerpos más bien huesudos, enflaquecidos, también son distintivos de esta pintura, y en particular de algunos artistas como Dirk Bout, junto con Roger van der Weyden, parecen haber influido en la obra de Gerard Davies, y el resultado lo tenéis particularmente en el cuerpo de San Juan Bautista. Está dejando caer el agua sobre la cabeza de este Cristo, sumergido hasta las rodillas en las aguas del Jordán, mientras un ángel solícito espera que se acabe de bautizar para tenderle este manto con el que se case. Claro, el color del manto púrpura da simbólicamente a entender la distinción de Cristo como Hijo de Dios y Señor del universo. Y de hecho, la unidad divina de Cristo con el Padre y el Espíritu Santo en el principio teológico de la Trinidad cristiana está muy resaltado por medio de esta composición vertical. Nos muestra arriba al Padre Eterno rodeado de sus coros de serafines y de querubines en el cielo, y con una tiara está inspirada en la papal para simbolizar su suprema jerarquía, el Espíritu Santo revoloteando sobre Cristo. Acordaros que lo representamos así, en esa forma simbólica, precisamente por lo que se dice en los evangelios respecto al bautismo de Jesús. Se vio una paloma sobre él y se escuchó la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo muy amado, escuchadle. Así que la Trinidad Divina la tenéis aquí. Y respecto a la continuidad en el mensaje de salvación de Cristo respecto al anterior preparatorio de Juan el Bautista, os hago notar los grupos de personas que aparecen aquí al fondo. También aquí hay narración continua. En la parte de la izquierda está Juan predicando en las praderas del Jordán a sus seguidores. Darlos después del bautismo de Jesús, después de reconocer Juan, el hombre que tiene ante él mucho más grande que él y que él no es ni siquiera digno de desatarle las sandalias, es Juan quien recomienda a sus discípulos, a sus seguidores, que a partir de ahora sigan a Cristo. Y por eso vemos en la parte de aquí, sé que está en pequeñito, pero lo podéis buscar por vuestra cuenta y verlo con más calma, veis a Jesús siendo seguido por todos ellos. Claro que Pedro, Andrés, se contaron entre los primeros discípulos de Jesús, eran originalmente discípulos de Juan y escucharon las palabras de Juan y fueron detrás de Cristo. Y que esa continuidad en el mensaje de salvación, ese carácter de Juan como el precursor, el último profeta del Antiguo Testamento, el primero del Nuevo, el que anuncia al Mesías, se cumple en el tratamiento de todo este punto.
Y más atrás tenéis otra vez las murallas de una ciudad que evocan de nuevo Jerusalén. A los lados, los donantes organizados, ya lo visteis, como en el tríptico Portinari. A un lado, los elementos masculinos de la familia, el padre y el hijo. Del otro lado, la madre y las hijas, también acompañadas de una santa patrona. Y en el fondo, un paisaje que busca ser continuo. ¿Veis las lecciones desarrolladas por Hugo van der Goes? Esa continuidad paisajística en todo el tríptico son muy bien recibidas, recogidas por Gerard David, como veis. Este es otro detalle del mismo bautismo. En una buena reproducción, os lo decía, la transparencia del agua, el ver las plantitas que crecen y los musgos sobre las piedras es maravillosa. El colorido es muy fuerte, la calidad técnica es impecable. Sabéis, eso lo aprenden de antiguo. Y en cuanto a novedades iconográficas, no hay muchas, aunque en algunos cuadros de Gerard David, precisamente porque es un pintor que tiene que ser consciente de la época en la que vive, en la arquitectura, aun siendo de tradición gótica, aparecen algunos elementos ya renacentistas. Pero hay que acordaros, él muere en el 1523. Y, ojo, todavía hasta mediados del siglo XVI habrá artistas como Rembrandt o Patinier, ya no os voy a hablar de ellos aquí, o Quentin Mechis, que siguen fieles a toda esta tradición flamenca que viene de 100 años atrás, mientras que habrá otros como Jean Gossaer, cuyo apodo es Mabuse, ya os lo digo ahora, por ser oriundo de la ciudad de Maubeuge, o Maubeuge, no sé cómo se pronuncia, que serán los primeros en introducir las modas del Renacimiento italiano en la pintura flamenca, aunque no del todo bien digeridas. Pero eso a partir de 1517-1520. Hasta entonces, hasta la muerte prácticamente de Gerard David, el peso mayor lo tiene la tradición flamenca. Es lo que aquí estáis viendo. De esa misma época, contemporáneo a Gerard David, fue Hieronymus van Aken, o como se puede decir en español, Jerónimo van Aken, mucho más conocido por el apodo de El Bosco, que os decía antes, viene del nombre de su lugar de origen y de la ciudad en donde se pasó trabajando como pintor toda su vida. En Bosch, esto en francés es Bois-le-Duc, el bosque del duque, como os lo decía antes, queda en Brabante, un territorio que está al sur de Holanda y que por lo tanto queda al norte de Flandes. No sabemos exactamente cuándo nació, calculamos que pudo hacerlo a mediados del siglo XV, con lo cual, daros cuenta también, es un estricto contemporáneo a Leonardo da Vinci, a Bramante, a Ghirlandaio, a Botticelli, a Perugino, a todos esos que estudiaremos dentro de un mes al tratar del Quattrocento italiano, y acabó muriendo, o sí lo sabemos, en el 1516, es decir, unos años antes de que lo hiciera en Brujas Gerard David, como os decía antes. No sabemos quién lo formó. Es posible que su padre fuera pintor y que de él aprendiera el oficio. Su estilo, como veis, es muy distinto al de Gerard David, Hugo van der Goes, Memling y todos los anteriores. En la fase madura de su obra es la desarrollada durante los primeros años del siglo XVI, testimoniada en dos piezas fundamentales de su carrera, las más conocidas, las más grandiosas, los trípticos del Jardín de las Delicias y del Carro de heno, de que os hablaré luego. Al principio de su carrera, ninguno de sus cuadros está fechado,
así que es muy complicado establecer una secuencia cronológica en ella, pero notamos que los cuadros que parecen más antiguos son los más apegados a la tradición flamenca, con figuras más grandes, ocupando un paisaje siempre muy hermoso y muy fresco. Pero en la época, entendemos, de su madurez, tiende a disminuir el tamaño de las figuras para hacer composiciones muy complejas y atiborradas de ellas, como estáis viendo aquí. Por eso suponemos que los dos trípticos que os he mencionado, igual que el resto de las obras que os voy a enseñar, son ya piezas pintadas entre el 1500 y el 1516 aproximadamente. Vale la pena que sepáis, gozó de gran prestigio y respetabilidad en vida. Los investigadores han podido concluir que se casó allá en Hertogenbosch con una mujer de una familia acomodada y distinguida. Parece que fue siempre un fervoroso católico y miembro de una prestigiosa cofradía religiosa local. Os lo digo para poder contrastar algunas interpretaciones que se han hecho de sus pinturas y que lo plantean como un hereje. Es muy difícil que fuera esto, dadas las condiciones de vida y, como os digo, su fervor religioso y su espíritu de cofradía, pero lo cierto es que son tan extrañas estas figuras sensuales y desnudas que protagonizan la principal de sus obras. En el siglo XVII se le llegó a tomar por un artista enigmático, extravagante y herético. Porque, y esto sí lo hay que reconocer, no se entiende muy bien cuál es el propósito de obras tan grandes como estas. El tríptico del Jardín de las Delicias que estáis viendo aquí, para que os hagáis una idea, mide casi 4 metros de largo por 2,20 metros de alto, más o menos. El panel central sí tiene unos 4 metros cuadrados, 2 por algo más de 2 aproximadamente. Entonces, viendo lo que se plasma al centro, con tantas parejas jóvenes, desnudas, gozando de la naturaleza y sobre todo entregándose sin ninguna inhibición a los placeres del amor, comprenderéis que una cosa así no se ha podido usar como retablo de iglesia o en una capilla religiosa, fuera privada o fuera de carácter comunitario. Y obviamente el uso de todo esto tuvo que ser privado para una casa a partir del encargo de algún cliente, pero ¿qué hizo el cliente con esta obra? Aparte de meditar en el trágico destino humano por culpa de la insensatez, del atolondramiento y del pecado, no lo sabemos bien. Si fuera una obra más pequeñita, se entendería mejor, porque sería eso, una reflexión moral. Pero es el tamaño de esa pieza lo que nos desconcierta un poco. Aún así, muy probablemente no hay un sentido, como os digo, herético, damita en ello. Tenéis que saber que en la época del Bosco había una secta herética cristiana, se llamaban los damitas, que creían, ya que el pecado se había introducido en el mundo por Adán, el hombre estaba condenado a repetir el pecado una y otra vez y a gozar de su cuerpo y de la sensualidad del mismo sin remedio, y solo al final la misericordia divina podría salvarlo. ¿De acuerdo? Y entonces con esas ideas se ha asociado esta obra, pero viendo todo el desarrollo de la obra, no hay que quedarse solo con la parte más divertida, la que le ha dado posteriormente título. No tenemos ni idea de cómo se tituló esto en época de El Bosco, lo del Jardín de las Delicias, como digo, es una idea posterior y ya del siglo XVII, pero no hay que quedarse solo con lo que se nos pinta aquí, viendo cuál es el final de todo esto
y el final es este espantoso y horripilante infierno, parece que el sentido general de la obra es una invitación a reflexionar acerca de las trágicas consecuencias del pecado y de la insensatez humana en esta tierra. Pensad también, ¿se me escucha, por favor? Sí, profe, se escucha bien. Digo, pensad también cuando vivió el Bosco y pintó esto, reinaba un clima de profundo pesimismo entre la cristiandad europea. Las ideas del milenio y del fin del mundo vosotros no llegasteis a conocer porque se dieron en el año 2000, ya habían estado anticipadas por el milenarismo del año 1000 en plena Edad Media y el milenarismo del 1500 que creía, se escribió de esto y los poetas lo evocaron en sus versos como Deschamps, que la humanidad estaba tan rompida y era tan desvergonzadamente pecadora, ambiciosa, malvada y sin escrúpulos, ya no se aguantaba más un mundo así y que enseguida tenía que venir un castigo divino que lo exterminara todo y que acabara con todo. Personas como el Bosco parece que sintieron esto y en Florencia Sandro Botticelli también se hizo eco de ese espíritu milenarista y de finales de los tiempos en algunas de sus obras místicas de hacia el 1500. ¿De acuerdo? Entonces, aparte de reconocer que no podemos interpretar a cabalidad cada uno de los gestos o figuras o animales plasmados en su extraño tríptico por Hieronymus Bosch, la conclusión más general, y me tengo que apegar a ella, si no hay documentos no podemos saber mucho más de su subconsciente, es que a través de estas obras quería hacer reflexionar a sus clientes, a sus espectadores de a dónde podía conducir la locura y la insensatez humana. Acordaros que un tema también propio de la época es la barca de los locos. El Bosco hizo una pintura al respecto, la barca o la nave de los locos. Acordaros también del elogio a la locura de Erasmo de Rotterdam. Os animo a revisarlo a través de internet si queréis. Es decir, esa conciencia de que el ser humano en ocasiones, y en ese tiempo, el 1500, llega a tal estado de tontería, de majadería, de estupidez, de corrupción y tal, que parece que el mundo se ha vuelto loco y que lo que antes era correcto ahora ya no se tiene en cuenta, que lo que antes estaba prohibido, sancionado, parece lo más normal del mundo. Ese tipo de cuestiones les preocupaba mucho a los moralistas de la época y el Bosco es ante todo un tremendo moralista. Si solo tuviéramos este cuadro, todavía podríamos dudar de si esto es un divertimento y es una exaltación y es una loa y es un campo a disfrutar del cuerpo y del placer y de la sensualidad y de la sexualidad humana. Solo fuera esta parte central, pero como os digo, hay estos otros dos paneles y tenemos una serie de pinturas del Bosco que inciden una y otra vez en las mismas. Un tema que le preocupó fue el de las tentaciones de San Antonio. La mejor versión está en el Museo de Arte Antigua de Lisboa, pero también veréis la mesa de los pecados capitales o el carrodeno que nos redundan en esta misma idea. Así que parece el Bosco ser una especie de predicador a través de la imagen de moralista, a través de la imagen quiere atrapar nuestra atención, captarla con su fantasía. Es el pintor más fantástico, más imaginativo de toda su época, pero ese es solo un medio para llevarnos a reflexionar acerca de nuestra propia conducta y el modo en que estamos siguiendo o no los consejos del propio Cristo. Y por eso el cuadro empieza de esta manera, con la creación de Adán y Eva en el paraíso,
siendo bendecidos por Dios Padre, que tiene el aspecto de Cristo. Esto ya no tengo que deciros mucho, lo conocéis a través de la iconografía medieval y en realidad ya desde los tiempos cristianos. Y fijaros cómo la idea que tiene el Bosco del paraíso terrenal es completamente fantástica, en la descripción de la fuente que está en el medio del paraíso, posiblemente influjos de la ciencia alquímica contemporánea estén aquí. Muchos de los objetos que aparecen en medio de su paisaje tienen aspecto de redomas o de retortas, de esos frascos usados para la alquimia, que es el antecedente de la química moderna. La palabra es de origen árabe, como sabéis, y fijaros cómo imagino un mundo prediluviano o antediluviano, poblado con todo tipo de criaturas, algunas exóticas para los europeos como la jirafa o el elefante que veis por ahí y que verdaderamente existe, pero otras criaturas con varias cabezas y demás, hacen desarrollar la fantasía de que antes del diluvio existían maravillosas especies que luego no se han conservado. Acordaros que era esa la explicación que daban las personas de la época del Bosco cuando encontraban extraños huesos o grandes osamentas como de mamut, no podían explicarse viendo la fauna de su propia época y siempre se recurría al mito antediluviano. Como veis, es una explicación científica, pero bastante sensata, aceptando que hubo muchos más seres en la creación, algunos de los cuales se extinguieron por el diluvio. Es esto lo que nos incluye el Bosco aquí, y también se permite incluir especies vegetales exóticas como el árbol del paraíso que veis aquí, que en realidad tiene el aspecto de un drago. Y un drago es un árbol que crece en las Islas Canarias, frente, ya lo sabéis, a las costas africanas, en el Atlántico occidental, pero sur, bastante alejado de España. Así que es posible que su fantasía se llenara con cuentos y con dibujos que viajeros pudieron mostrarles, y además de eso, y esto lo han estudiado también los expertos, en los libros de proverbios y en los libros de sueños, que eran bastante populares en la época, además de conocer bien los evangelios y otros textos de carácter moralizante. Así que el relato empieza con la creación de Adán y Eva en el paraíso, con la bendición de la primera pareja humana en lo que es simbólicamente su casamiento, pero fijaros, ya parece que un germen de la futura corrupción por el pecado está como espiando o alentando en la sombra aquí, cuando vemos a un búho dentro de la fuente del paraíso, y esa es una criatura de la noche, y cuando vemos ya la discordia y la caza entre algunos animales, como pasa con este gato que lleva a otro ser de su sexo. Y ya sabéis lo que pasó después. Adán y Eva desobedecieron a Dios, quisieron ser tan sabios como Él, probando del árbol de la ciencia, incitados por Satanás, y la reflexión del Bosco es que el hombre, poseído por el pecado y poseído por sus propias pasiones, vive una existencia de desorden sexual. Como moralista que es, parece que los pecados ligados al sexo, ligados a la música, a las diversiones, al juego, son los que más le preocupan, porque son efectivamente los más plácidos, los más seductores y los que más fácilmente rompen y engañan y engatusan y adormecen al espíritu humano. Y es eso lo que nos plasma en el panel central, el que ha sido calificado del Jardín de las Delicias. Un moralista español ha
comienzos del siglo XVII, finales del XVI, describí esta pintura como la pintura de la frutilla, la fresa en español, por la abundancia de fresas y de otras bayas y de cerezas y tal, todas frutas carnosas, apetitosas, fragantes, incitan al placer presente en esta pintura. Pero os vuelvo a recordar, esto fue parte de la colección de Felipe II, la compró a través de intermediarios nobles, parientes suyos que vivían en los Países Bajos en aquel entonces, y un rey tan católico y tan defensor de la fe cristiana como fue Felipe II, no hubiera comprado para su colección y más para el monasterio del Escorial una pintura tenida por herética en aquellos tiempos. Tenéis que ver siempre el panorama de conjunto para intentar entender las cosas. Y en este mundo, nos falta un minuto para terminar, de seres, veis efectivamente a parejas jóvenes, blancas, pero también negras, evocando la diversidad humana, entregadas al amor y entregadas al disfrute de su cuerpo. Como si fuera una especie de Kama Sutra, los jóvenes que veis aquí hacen el amor, practican sexo en todas las posturas concebibles, como veis, acompañados de una gran cantidad de pájaros. Su sentido se nos escapa y formando parte de un corro en torno a la fuente de la eterna juventud, en donde se bañan al medio de este mundo que algunos interpretan como un paraíso licencioso, estas muchachas jóvenes. Al fondo veis esos extraños objetos o fuentes que evocan la alquimia, y por el lago y por el cielo sirenas de distintos tipos y criaturas, se entiende que son siervas de Satanás, que están incitando a todo este desorden y corrupción que aquí veis. Miradlo con atención, se va a cortar, seguiremos dentro de unos 8 minutos más o menos, algo más de 5, estaros pendientes, ahí lo tenéis para ver el final de todo esto. No podemos dar una explicación concreta a ningún